Este hímnico mito de amor, virgen, madre y niño, que suena harto femenino, constituye en realidad, sin embargo, la concepción arquetípica de lo inconsciente masculino, en la que la Virgen Sofía corresponde en el sentido psicológico al ánima. Es al mismo tiempo, como lo prueban la simbólica y la insuficiente diferenciación del Hijo, el hombre paradisíaco o divino, esto es, el sí mismo. Que estas ideas y figuras místicas se hallen tan poco diferenciadas aún en esa época, es cosa que se explica por el carácter emocional de las vivencias internas que el mismo Pordash describe. Tales experiencias dejan poco sitio para el entendimiento crítico. Revelan en cambio los fenómenos ocultos detrás de la simbólica alquimista y constituyen el puente que conduce al conocimiento de la psicología médica moderna. Lamentablemente no poseemos ningún tratado original que se pueda atribuir con suficiente seguridad a una autora femenina. En razón de ello, ignoramos cuál sería la simbólica alquimista surgida de una visión femenina, pero la experiencia médica moderna nos enseña que lo inconsciente femenino origina una simbólica que en rasgos generales adopta una actitud compensatoria respecto a la masculina. Empleando el lenguaje de Pordash, el leitmotiv sería menos la suave Venus y mucho más el ígneo Marte, y menos Sofía que Hécate, Demeter y Perséfone, o la Cali matriarcal en su aspecto más claro y más oscuro. Pero poseemos una obra moderna que pinta con gran acierto el mundo simbólico de la mujer. Es el libro de Esther Harding, Woman's Mysteries. En este punto quisiera referirme también a la notable representación del árbol filosófica en el Codex Ashbourne, en Adán, que aparece herido por una flecha. El árbol se eleva desde la región genital, mientras que en Eva sale de la cabeza. La mano derecha de ella cubre la región genital, mientras que la izquierda señala una calavera. Lo primero es una clara alusión a que en el hombre el opus se vincula con el aspecto erótico del ánima. Lo segundo, a que en la mujer está relacionado con el animus como una función de cabeza. La primera materia, lo inconsciente, es representado en el hombre por el ánima, en su forma inconsciente, mientras que en la mujer lo es por el animus, asimismo en su forma inconsciente. De la prima materia surge el árbol de los filósofos, el desarrollo de la obra. Tomadas en su sentido simbólico, estas imágenes coinciden también con los resultados psicológicos, pues Adán representaría entonces al animus de la mujer, que de su membrum da nacimiento a los pensamientos filosóficos, y Eva al ánima del hombre, que como sapientia hace salir de su cabeza los contenidos intelectuales de la obra. Finalmente debo señalar que también en el Rosarium se hace una concesión a la psicología femenina, que consiste en que a la primera serie de imágenes sigue una segunda, menos completa pero bastante análoga, en la cual no aparece al final, como en la primera, una figura femenina, la reina, hija de los filósofos, sino una figura masculina, el rey. La fuerte acentuación del elemento femenino en el rebis corresponde a la predominante psicología masculina. En cambio, la adición del rey, en la segunda versión, es una concesión a la mujer, o en su caso a lo consciente del hombre. El animus es en su primera forma inconsciente, una elaboración espontánea e impremeditada de opiniones que ejercen una influencia dominante sobre la vida afectiva, mientras que el ánima produce una espontánea formación de sentimientos con el consecuente influjo sobre el entendimiento, determinando su distorsión. Le ha hecho perder la cabeza. Por tanto, el ánimo se proyecta preferentemente sobre autoridades espirituales o héroes antiguos, incluyendo tenores, artistas y grandes deportistas. El ánima tiende por su parte a apoderarse de lo inconsciente,
lo vacuo, lo frígido, lo desamparado, lo inconexo, lo oscuro y lo ambiguo en la mujer. Lo incestuoso desempeña un papel importante en ambos casos, en la mujer joven representado por el padre, en la edad madura por el hijo, en el hombre joven por la madre, en el maduro por la hija. El alma se aproxima a la conciencia del yo en el opus. Posee, pues, en el hombre el signo femenino y en la mujer el masculino. El ánima del hombre busca la unificación y la conjunción. El ánimos de la mujer quiere distinguir y conocer. Se trata de una estricta oposición que en el rebis de los alquimistas, como símbolo de una unidad trascendental, representa una coincidentia oppositorum, pero en la realidad de la conciencia, que gracias a la mundificatio anterior ha quedado libre de mezcla inconsciente, señala una situación de conflicto, aunque la relación consciente de los dos individuos sea armónica. Pues aún en el caso de que la conciencia no se identifique con la tendencia de lo inconsciente, se ve enfrentada sin embargo por ella, y de algún modo debe tomarla en consideración a fin de que participe de la vida del individuo, por gravoso que ello resulte. Si no se permite que lo inconsciente se exprese de alguna manera, sea por medio de palabras, actos, preocupaciones, padecimientos, cuidados, oposición, etc., aparece de nuevo la decisión anterior con todas las consecuencias frecuentemente imprevisibles que puede acarrear la falta de atención al inconsciente. Si, por el contrario, se le concede demasiado, se origina una inflación de la personalidad en sentido positivo o negativo. De cualquier modo que se encare y se dé vueltas a la situación, constituye siempre un conflicto interno y externo. Uno de los pájaros ya está volando y el otro todavía no. Se está en la duda. Hay un pro al que se debe poner reparos y un contra al que se ha de asentir. De ese estado, que no obstante su incomodidad es necesario consentir, todos tratamos de escapar, para luego descubrir que a quien hemos dejado atrás es a nosotros mismos. Es cosa amarga vivir como un prófugo de sí mismo, pero, por otra parte, vivir consigo mismo requiere una serie de virtudes cristianas, que en este caso uno debe aplicar a la propia persona, o sea, paciencia, amor, fe, esperanza y humildad. Es indudablemente una gran cosa beneficiar al prójimo con todas ellas, pero con suma facilidad le palmea a uno en la espalda el demonio del narcisismo, diciendo, bien hecho. Y siendo esta una gran verdad psicológica, es menester volverla al revés para muchas otras gentes, a fin de que el diablo tenga también algo que censurar. ¿Pero se siente uno feliz cuando debe aplicar a sí mismo estas virtudes? ¿Cuando el beneficiado por los propios favores es uno mismo? Es decir, el más desdeñable de entre mis hermanos. ¿A quién debo acoger? ¿Cuánto debo reconocer que yo mismo estoy necesitado de mi paciencia, de mi amor, de mi fe y hasta de mi humildad? Sí, incluso que soy yo mismo mi propio demonio, mi propio contrincante, que siempre y frente a todo quiere lo contrario. ¿Es posible realmente soportarse a sí mismo? Pero no se debe hacer al prójimo lo que no se hace uno a sí mismo, y esto vale tanto para lo malo como para lo bueno. En la Confessio Amantis de John Gower se encuentra la sentencia que he puesto de epígrafe a la introducción. Bellica pax vulnus dulce suave malum. Una paz bélica, una herida dulce, un suave mal. Con estas palabras formula el viejo alquimista la quinta esencia de su experiencia. Yo no sabría agregar nada a su incomparable sencillez y concentración. Contienen todo lo que puede pretender para sí el yo del opus, y le brindan una claridad que ilumina la paradojal lobreguez de la vida humana.
La supeditación y abandono al antagonismo fundamental de la naturaleza humana significa una aceptación de las tendencias psíquicas que se entrecruzan en uno mismo. Como enseña la alquimia, la contraposición es cuádruple, esto es, forma una cruz, la cual simboliza los 4 elementos enemigos. El aspecto cuádruple es el aspecto mínimo de un antagonismo total. La cruz, como forma crucial y como tormento, corresponde a la realidad psíquica. La Vía Crucis es por tanto un símbolo adecuado de la totalidad y al mismo tiempo de la pasión, con la cual compara el alquimista su opus. No sin acierto finaliza por ello el Rosarium con la imagen de la resurrección de Cristo y con el siguiente verso en alemán. Tras de mi mucho padecer y mi gran martirio, resucité clarificado y libre de toda mácula. Un análisis e interpretación racional de la alquimia, así como de los contenidos inconscientes en ella proyectados, podría y hasta debería tocar a su fin con los precedentes paralelos y sus antinomias, pues el antagonismo total no conoce ningún tercero, tertium non datur. Pero, aunque la ciencia se detiene ciertamente en el linde de la lógica, no es lo que ocurre con la naturaleza, que sigue floreciendo allí donde ninguna teoría ha penetrado aún. La venerabilis natura no hace alto frente a la contradicción, sino que se vale de la misma para formar a partir de lo antagónico un nuevo ser. El nuevo nacimiento. Esta figura es la 10ª de la serie, lo cual de ninguna manera constituye una casualidad, puesto que el denario, representa la cantidad perfecta. Los números 4, 3, 2, 1 forman, como se ha indicado más arriba, el axioma de María. La suma de estos 4 números es 10, que representa la unidad en una etapa más alta. El unarius, el número singular, representa como unidad la res simplex, esto es, la divinidad, como auctor rerum. Pero el denario aparece como resultado final y en virtud de la conclusión de la obra. Por lo tanto, el denarius significa propiamente el Hijo de Dios. Aunque los alquimistas lo llamaron el filius philosophorum, lo simbolizaban sin embargo por una parte directamente como Cristo y por otra parte aprovechaban las propiedades simbólicas de la figura eclesiástica de Cristo para designar con ella su rebis. Esta caracterización puede resultar más o menos acertada para la figura del rebis medieval, pero para la figura del hermafrodita de las fuentes árabes y griegas debemos admitir en parte tradiciones paganas. La simbólica eclesiástica de sponsus y sponsa lleva a la unidad mística de ambos, o sea, al ánima Christi, que habita el corpus mysticum de la Iglesia. Esta unidad es la base de la androgynie Christi, que la alquimia medieval utilizó para sus fines. La figura de hermafrodita, muy posterior, que deriva su forma exterior de una Venus barbata de Chipre, chocó con las representaciones ya elaboradas por la Iglesia oriental de un Cristo andrógino, que por su parte no podía dejar de tener una relación íntima con la idea platónica del hombre primigenio bisexual. Cristo es finalmente el antropos por excelencia. El denarius forma totius operis summa, el punto culminante que no puede ser ultrapasado, salvo por la llamada multiplicatio. Aunque el denarius representa una unidad en una etapa más alta, es sin embargo un múltiplo del 1 y es por tanto susceptible de una multiplicación ilimitada en forma de 10, 100, 10.000, etc. De igual modo que el corpus mysticum de la Iglesia se compone de un número tan grande como se quiera de creyentes y es susceptible de una multiplicación ilimitada de este número. De ahí viene la designación del rebis como cibus sempiternus, lumen, indeficiens, etc.,
y la suposición de que la tintura se completará a sí misma y que la obra, sólo una vez debe ser concluida, con lo que bastará para siempre. Pero la multiplicatio no es más que una propiedad del Demnarius, por lo que 100 no significa ninguna otra cosa ni nada mejor que 10. El lápiz, en cuanto a hombre primigenio cosmogónico, es, según dice nuestro texto, radix ipsius. A partir de este uno y por medio de él llegó a ser todo. Es el ouroboros, que se fecunda a sí mismo y nace de sí mismo, un increatum por definición. Si bien aparece una cita en el Rosarium según la cual Mercurius Noster Nobilissimus habría sido creado por Dios como una res nobilis, este creatum, increatum, solo puede ser registrado como una paradoja más. De nada sirve devanarse los sesos sobre esta concepción singular del espíritu. Solo se persistiría en tal actitud creyendo que los alquimistas no tenían el propósito consciente de ser paradójicos. A mi parecer eran simplemente de opinión que la mejor manera de describir lo incognoscible es por medio de contrastes. En una extensa poesía alemana que evidentemente solo vio la luz en la época de la imprenta, la naturaleza del hermafrodita se explica de la manera siguiente. Aquí nació suntuosamente la delicada emperatriz. Los maestros la designan igual que a su hija. La que se multiplica, hijos sin número alumbra, que es pura y sin mancha alguna. La reina detesta la muerte y la pobreza. Supera al oro, a la plata, a las piedras preciosas y a todos los remedios grandes y pequeños. Nada puede comparársele sobre la tierra. Agradecemos de ello a Dios del cielo. Oh, la fuerza me obliga, mujer desnuda, pues desventurado era mi cuerpo primero. Y no había llegado aún a ser madre, hasta que por segunda vez nací. Entonces adquirí las virtudes de todas las raíces y hierbas. Vencedora fui de todas las enfermedades. Vi entonces a mi hijo, y con él nací al mismo tiempo, pues de él quedé embarazada. Y di a luz en un prado estéril. Fui madre y sin embargo permanecía doncella, y tomé cuidado de mi propio ser, para que mi hijo fuera también mi padre. Como lo quiso Dios de esencial manera, la madre que me dio a luz, por mí fue alumbrada sobre esta tierra. Considerar lo uno a la naturaleza unido, que la montaña magistralmente ha tragado, luego vienen 4 en uno, en nuestra piedra magistral, y 6 en triple concebido y de un modo esencial traído. A aquel que es capaz de reflexión, por Dios la virtud es concedida, para expulsar las enfermedades todas de los metales y humanos cuerpos. Sin ayuda de Dios que nadie ose, pues a sí mismo perderse puede. De mi tierra brota una fuente, 2 ríos de ella salen. El uno corre hacia el oriente, el otro hacia el occidente. 2 águilas alzan desde allí el vuelo y queman su plumaje, y desnudas sobre la tierra caen, y recobran de nuevo allí sus plumas. El sol y la luna quedan sometidos. Oh Señor Jesucristo, tú que eres el dispensador de los dones, por tu Santo Espíritu tan bondadoso que todo lo tiene bajo su custodia. Aquel que lo recibe escucha la palabra de los maestros, que reflexione que en la vida futura, como cuerpo y alma será unido, que flotan en el reino de su Padre y el arte en la tierra se mantiene. El poema posee un singular interés psicológico. He destacado ya la naturaleza de ánima del andróginus. La desventura del primer cuerpo corresponde a la forma de ánima desfavorable, demoníaca, inconsciente, de la que se trató precedentemente. En su segundo nacimiento, esto es, debido al opus, fue fecundada y nació simultáneamente con su hijo, es decir, como hermafrodita, que proviene del incesto entre madre e hijo. Ni la concepción ni el alumbramiento afectan su virginidad. Esta paradoja, esencialmente cristiana, se relaciona entre otras cosas con la notable intemporalidad de lo inconsciente. Todo ha ocurrido ya y todavía no ha ocurrido, ya está muerto y todavía no ha nacido.
Estas manifestaciones, igualmente paradojales, pintan la potencialidad de los contenidos inconscientes. De un lado, en cuanto se trata de algo comparable, es objeto de nuestro recuerdo y nuestro conocimiento, y por tanto hace tiempo que ha pasado. Hablamos entonces de residuos de concepciones míticas primitivas. Del otro, por manifestarse como una irrupción inesperada e incomprensible, es lo nunca ocurrido aún, algo totalmente singular, nuevo y venidero. Por ello, la madre inconsciente es también la hija, y la madre da a luz a su propia madre, increatum, y su hijo fue su padre. El antiguo alquimista vislumbra que este monstruo paradojal se halla vinculado con él mismo, pues nadie puede ejercer tal arte si no es con ayuda de Dios, y merced a una visión profunda de sí mismo. De esto algo sabían los maestros antiguos, como por ejemplo, para citar una autoridad, se comprueba en la conversación de Morienus con el rey Cálid. Morienus cuenta que Hércules, el rey bizantino Heracleios, había dicho a sus alumnos: «Oh hijos de la sabiduría, sabed que Dios, el más excelso y glorioso creador, creó el mundo de 4 elementos desiguales y colocó al hombre como ornamento entre ellos». Al solicitarle el rey mayor aclaración, Morienus responde: «¿Qué más puedo decirte? Esa cosa, el arcanum, es sacada de ti, a te extrabitur, en el sentido de exte. Tú eres su mineral, en ti encuentran ellos los filósofos lo mismo, es decir, la res, arcanum, y para decirlo más claramente aún, de ti la toman. Cuando lo hayas comprobado, aumentarán por ello tu amor y tu estimación. Y sabe que esto fue, indudablemente, así. En esta piedra, pues, quedará, se hayan reunido los 4 elementos, y se la compara con el mundo y su estructura. De esa enseñanza se deduce que gracias a su posición entre los 4 principios del mundo, el hombre contiene en sí un equivalente del mismo, en el cual los elementos desiguales se hallan entrelazados. Es el microcosmos en el hombre, que corresponde al firmamento u Olimpo de Paracelso, aquel algo en el hombre que es tan general y tan vasto como el mundo, y que se alberga en él de un modo natural y no adquirido. Psicológicamente corresponde a lo inconsciente colectivo, cuya proyección encontramos por doquier en las representaciones alquimistas. No seguiré acumulando aquí más pruebas de las concepciones psicológicas de los alquimistas, puesto que ya lo he hecho en otro sitio. El final alude a la inmortalidad que constituye la gran esperanza de los alquimistas, elixir vitae. La inmortalidad como idea trascendental no puede ser objeto de la experiencia, por lo que tampoco caben argumentos en pro o en contra de ella. Algo distinto ocurre con la inmortalidad como experiencia sentimental. La existencia de un sentimiento es tan indiscutible como la de un pensamiento, y del mismo modo que éste puede igualmente ser experimentado. Por mi parte he observado muchas veces que las manifestaciones espontáneas de sí mismo, esto es, la aparición de ciertos símbolos de sí mismo, traen consigo algo de la intemporalidad de lo inconsciente, lo cual se expresa en un sentimiento de eternidad o inmortalidad. Tales vivencias pueden resultar singularmente impresionantes. La idea del aqua permanens, de la incorruptibilitas lapidis, del elixir vitae, del cibus immortalis, alimento inmortal, etc. No es por tanto nada peregrino, sino que pertenece a la fenomenología de lo inconsciente colectivo. Parecería ser presunción absurda de la del alquimista, que se imagina capaz de obtener, así sea con la ayuda divina, una sustancia de duración eterna. Esta pretensión es la que confiere a tantos tratados un carácter tan grandilocuente como charlatanesco. Y esta es también la razón por la cual se han traído
el desprecio y han caído en el olvido. Pero no se debe ir demasiado lejos. Hay visiones profundas de la esencia del opus que nos demuestran otro aspecto de la alquimia. Así dice el autor anónimo del Rosarium. Es por lo tanto claro que la maestra de los filósofos es la piedra, como cuando el filósofo decía que hace naturalmente por sí mismo, esto es, deliberadamente, lo que está obligado a hacer, y así el filósofo no es el maestro de la piedra, sino más bien su servidor. Aquel, pues, que por un arte y un método ajeno a la naturaleza intenta insertar en el arcanum lo que por naturaleza no se encuentra en él, yerra y se arrepentirá de su error. Se deduce claramente aquí que el artista no procede por mero capricho de crear, sino que es llevado por la piedra a efectuar la obra. Ese maestro que está por encima de él no es otro que el sí mismo. El sí mismo quiere aparecer en la obra y por ello importa el opus, un proceso de individuación y autorrealización. El sí mismo, como el hombre más vasto e intemporal, corresponde a la idea del hombre primigenio, que es completamente redondo y bisexual, debido al hecho de que representa una integración mutua de lo consciente y lo inconsciente. De lo dicho se infiere claramente que la perfectio operis conduce a la idea de un ente altamente paradójico que hace mofa de todo tratamiento racional. No obstante ello, este final de la obra es inevitable, desde que la complexio oppositorum tampoco pudo conducir a ninguna otra cosa que a una inconcebible paradoja. Desde el punto de vista psicológico, esto únicamente quiere decir que la totalidad del hombre solo puede ser descrita por medio de antinomias, lo cual ocurre cada vez que se trata de una idea trascendental. Se puede comparar este resultado con la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz, que asimismo parece paradojal a la simple intuición. Sin duda, en este último caso tenemos la posibilidad de una síntesis matemática, que desde luego falta en la idea psicológica. Pero esta ofrece la posibilidad de la vivencia intuitiva y afectiva, es decir, que el sí mismo irradia su unidad incognoscible e incomprensible también en la esfera discriminadora y por lo mismo no unitaria de la conciencia. Como sabemos, pueden hacerlo de modo eficaz los contenidos inconscientes. En nuestros místicos y sobre todo en la filosofía de la religión hindú, así como en la filosofía taoísta china y en la zen japonesa, se encuentran vigorosas manifestaciones de la unidad interna o de la vivencia unitaria. El hombre que se dé al sí mismo carece de importancia desde el punto de vista psicológico, lo mismo que el llamado problema de su verdad. Basta la efectividad psíquica. Ella es suficiente también en la práctica. El intelecto es de todas maneras incapaz de ir más allá, y por eso es también superfluo y sin contenido su problema de Pilatos. Volvamos pues a nuestra imagen. Se trata de una apoteosis del rebis, que a la derecha es masculino, a la izquierda femenino. Se mantiene de pie sobre la luna, que corresponde aquí al recipiente femenino lunar, al vas hermeticum. Sus alas indican volatilidad, es decir, espiritualidad. En una mano sostiene un cáliz de comunión con 3 serpientes o una serpiente tricéfala. En la otra una serpiente que es una clara referencia, por una parte al axioma de María y al frecuente dilema de 3 y 4, y por otra al misterio de la Trinidad. Las 3 serpientes del cáliz representan la analogía tónica de la Trinidad, y la serpiente única, por un lado la unidad de las 3 en María, pero por otro como izquierda frente a derecha, la serpens mercurialis con todos sus significados secundarios. La vinculación de esta imagen con el Baphomet de los templarios constituye todavía un problema sin resolver, pero la simbólica serpentina muestra ya por sí sola la referencia al problema del mal, que se encuentra fuera de la Trinidad y sin embargo se halla relacionado de alguna manera con la obra de la redención. Del lado izquierdo del rebis se ve también el cuervo, que es sinónimo del diablo. Falta el pájaro que aún no vuela,
pero en su lugar encontramos el rebis alado. A su derecha se halla el árbol del sol y de la luna, el árbol filosófica, como representación del estado consciente que corresponde al proceso de devenir inconsciente indicado en el otro lado. En la segunda versión, la imagen correspondiente del rebis muestra en lugar del cuervo un pelícano que se araña el pecho para sus pichones, lo cual es una conocida alegoría de Cristo. Detrás del rebis acecha el león y al pie del promontorio en que se encuentra aparece una serpiente de 3 cabezas. El hermafrodita alquimista es un problema independiente que requiere una representación especial y propia. Por ahora quisiera decir tan solo algunas palabras sobre el hecho singular de que el objetivo tan ansiado de los esfuerzos alquimistas fuera concebido bajo un símbolo tan monstruoso y horrible. Hemos visto ya que en primer lugar es la naturaleza opuesta al objetivo la que determina la monstruosidad de su símbolo. Mas esta fundamentación racional no modifica el hecho de que ese monstruo sea un engendro repelente y una perversidad de la naturaleza. Tal resultado no constituye de ninguna manera una casualidad sin importancia, inmerecedora de especial atención, sino una consecuencia notable de los hechos psicológicos que fundamentan la alquimia. Por cierto que se debe tener en cuenta que el símbolo del Hermaphroditus representa uno de los numerosos sinónimos que definen el objetivo del arte. A fin de no repetir lo ya dicho, me remito a mi obra Psicología y Alquimia, y sobre todo al paralelo Lapis Christus establecido por los alquimistas, al que se debe agregar la comparación indudablemente más rara y a todas luces algo temida de la prima materia con Dios. No obstante, la proximidad de la analogía, el lápiz, no es sin embargo meramente el Cristo resucitado, ni la materia prima Dios, sino que tal como aparece en la tábula Samardigna, el misterio alquimista ofrece una analogía inferior, de los misterios superiores, un sacramentum, no del espíritu paterno, sino de la materia materna. La relegación de los símbolos stereomórficos en el cristianismo es compensada aquí por una riqueza de figuras animales concebidas alegóricamente, muy en armonía con la mater natura. Mientras que las figuras cristianas proceden del espíritu, de la luz y el bien, las alquimistas provienen de la noche, la negrura, el veneno y el mal. Este origen tenebroso explica en gran parte la deformidad del hermafrodita, pero no del todo. Lo inmaduro y embrionario de este símbolo expresa la inmadurez del espíritu alquimista, cuyo desarrollo, por más de un motivo, no correspondía a lo arduo de su misión. En primer lugar, se ignoraba la naturaleza de la combinación química, y por otra parte, no se veía en absoluto el problema psicológico de la proyección y de lo inconsciente. Todo eso se encontraba oculto aún en el seno del porvenir. El desarrollo de las ciencias naturales llenó el primer vacío, y la psicología de lo inconsciente se esforzó en llenar el segundo. Si el aspecto psicológico hubiera sido comprendido por los alquimistas, estarían en condiciones de liberar su símbolo unificador de su aprisionamiento en el sexualismo natural, donde la mera naturaleza, no secundada por el entendimiento crítico, mal que bien, hubo de dejarlo abandonado. La naturaleza no podía decir nada más ni nada mejor que la unión de los opuestos supremos es un producto híbrido. Con ello, el enunciado quedaba inseparablemente unido a lo sexual, como ocurre siempre que las posibilidades de la conciencia no vienen en ayuda de la naturaleza, y no podía suceder de otro modo en la Edad Media, dada la completa falta de una psicología. Así permanecieron las cosas hasta el fin del siglo XIX, época en que Freud volvió a remover esa esfera de problemas. Aquí sucedió aquello que suele ocurrir por lo general cuando la conciencia choca con lo inconsciente. La primera, aunque no llegue a ser enteramente dominada, es sin embargo influida y prejuiciada en alto grado por la segunda. El problema de la unión de los opuestos
llevaba la impronta sexual desde siglos, pero había de esperar el día en que la ilustración y la objetividad científico-natural hubiesen progresado lo suficiente para que la sexualidad pudiera ser mencionada en una conversación científica. Inmediatamente la sexualidad del inconsciente fue considerada seriamente e incluso elevada a una especie de dogma religioso, defendido con fanatismo hasta nuestros días. Tal fascinación emanó de los contenidos que habían patrocinado los alquimistas. Los arquetipos naturales que constituyen el fundamento del mitologema del incesto, de la hierogamia, del niño divino, etc. Han dado origen, pues, en la era de la ciencia, a una doctrina de la sexualidad infantil, de las perversiones y del incesto. La conjunctio fue redescubierta en la neurosis de la transferencia. El carácter sexual del símbolo hermafrodítico había subyugado previamente a la conciencia y originado una interpretación tan insípida como la simbólica del producto híbrido. El problema que los alquimistas no pudieron resolver se formula de nuevo, y es el siguiente: ¿cómo se ha de explicar y eventualmente superar el dualismo profundo entre hombre y mundo? Así es como se plantea la cuestión cuando se la despoja de su carácter simbólico natural y sexual, en el que quedó estancada debido únicamente a que el problema no pudo trasponer el umbral del inconsciente. El carácter sexual de esos contenidos implica siempre una identidad inconsciente del yo con una estructura inconsciente, ánima o animus, en virtud de la cual el yo medio quiere y medio es obligado a seguir el juego de la hierogamia, o al menos debe creer que no se trata sino de una realización erótica. Por cierto que se tratará de tal cuanto más uno lo crea, cuanto más exclusivamente se concentre en ella la atención y cuanto menos se tomen en cuenta los antecedentes arquetípicos. Según hemos visto, la cosa invita casi al fanatismo, pues por otra parte es tan clara que uno se descubre culpable. Cuando, por el contrario, no se profesa la opinión que de toda fascinación demuestra indefectiblemente la verdad, se tiene la oportunidad de reconocer en el aspecto deslumbrador de la sexualidad a uno de tantos otros, y más aún a aquel que oscurece especialmente el juicio. Quisiera entregarnos un tú que parece componerse de todas las cualidades que no hemos realizado como nuestras. Por lo tanto, quien no prefiera ser engañado por sus propias ilusiones, sacará de un cuidadoso análisis de cada fascinación, como quinta esencia, un trozo de su propia personalidad, y echará de ver gradualmente que en el camino de la vida nos volvemos a encontrar a nosotros mismos bajo 1000 disfraces, verdad que desde luego solo es provechosa para quien por su temperamento está convencido de la realidad individual e irreductible del prójimo. Como se sabe, en el curso de la explicitación dialéctica, lo inconsciente produce ciertas imágenes de objetivo. En mi libro Psicología y Alquimia, he reproducido una larga serie de sueños en los que aparecen tales imágenes de objetivo, incluso en forma de blanco de tiro. Se trata principalmente de representaciones de carácter mandálico, esto es, de círculo y cuaternidad. Estas últimas son las características más claras y más frecuentes de la representación del objetivo. Tales imágenes unen los opuestos en la forma de cuaternio, es decir, como enlace en cruz, o expresan la totalidad por medio de la forma circular o esférica. Menos frecuente se presenta como imagen de objetivo la figura de la personalidad superior. A veces se destaca especialmente el carácter luminoso del centro. Nunca observé al hermafroditus como figura del objetivo, pero sí como símbolo del estado originario, es decir, como expresión de una identidad con el ánima o animus. Estas imágenes son, como es natural, anticipaciones de una totalidad, que en principio solo es alcanzable aproximadamente. En modo alguno deben ser entendidas siempre como una disposición subliminal a una realización ulterior consciente.
sino que más bien significan con frecuencia una simple compensación transitoria de una confusión caótica y de una falta de orientación. En el fondo implican siempre, desde luego, una referencia al sí mismo, que contiene y ordena dentro de sí todos los contrastes, pero constituyen en primer lugar una mera indicación de un orden posible dentro de la totalidad. Lo que intenta expresar el alquimista mediante el rebis y la cuadratura del círculo, y el hombre moderno mediante las figuras del círculo y la cuaternidad, significa una integridad que une en sí los contrastes, con lo cual, si no resuelve el conflicto, al menos le quita su agudeza. El símbolo es una coincidentia oppositorum, que como es sabido, Nicolás de Cusa identificó con la divinidad. No es de ningún modo mi propósito discutir con ese gran hombre, solo me ocupo de la ciencia natural del alma, por lo que me importa sobre todo la comprobación de los hechos. El nombre con que se los designe o la amplitud que se dé a su interpretación no carecen ciertamente de importancia, pero su significado es secundario. La ciencia natural no es una ciencia de palabras y de conceptos, sino de hechos. No hago hincapié en ninguna terminología si los símbolos precedentes se designan con el nombre de totalidad, sí mismo, conciencia, yo superior o algo semejante. Poco hace el caso. Solo aspiro a que no se les dé un nombre falso o que lleve a confusiones. Pero todos estos términos no son y no seguirán siendo, sino nombres para los hechos, que son lo único que pesa. Mis denominaciones no implican ninguna filosofía, aunque no puedo impedir a nadie que ataque estos esquemas terminológicos como si fueran dogmas. Los hechos bastan por sí mismos y es bueno conocerlos. Su interpretación queda abandonada a la apreciación subjetiva del individuo. Pero Dios está también al mismo tiempo por encima de los contrastes. De ahí se deduce la complexio oppositorum como posibilidad, al igual que como obligación ética. Los alquimistas son, por así decirlo, los empiristas y experimentadores del gran problema de la unión de los opuestos, mientras que el cusano es su filósofo. Palabras finales. La exposición de los fenómenos de la transferencia constituye una tarea tan difícil como delicada, que no he podido efectuar de otro modo que apoyándome en la simbólica del opus alquimista. Como creo haber demostrado en lo fundamental que la teoría de la alquimia no es otra cosa que una proyección de contenidos inconscientes, esto es, de las formas arquetípicas que son propias a todas las elaboraciones de la fantasía, tal como se nos presentan por un lado en los mitos y fábulas, y por otro en los sueños, visiones y sistemas delirantes individuales. El papel importante que desempeñan en el terreno histórico tanto la hierogamia y las bodas místicas como la conjunctio de los alquimistas corresponde por una parte a la significación central de la transferencia en el proceso psicoterapéutico y por otra a las relaciones humanas normales. Me pareció, por lo tanto, una empresa no demasiado atrevida tomar por fundamento e hilo conductor de mi exposición un documento histórico cuyo contenido tiene su origen en un anterior esfuerzo espiritual secular. Las peripecias del drama simbólico brindaron, como lo destacan claramente mis consideraciones anteriores, una oportunidad favorable para la ordenación de los innumerables experiencias aisladas que he podido realizar durante decenios en el curso de mi dedicación a este tema, y que no he sabido estructurar de otro modo, cosa que reconozco de buen grado. Así pues, lo que he emprendido aquí no debe ser considerado más que como mero ensayo al que de ninguna manera pretendo atribuir significación definitiva. La problemática de la transferencia es hasta tal punto compleja y múltiple que me han faltado las categorías necesarias para llevar a cabo una exposición sistemática. Porque en los casos como este es peligrosa la persistente tendencia hacia la simplificación, que con excesiva facilidad violenta los hechos al procurar reducir a un común denominador lo inconcebible.
He resistido todo lo posible a esta inclinación, y confío por lo tanto en que el lector no se haya dejado extraviar por la idea de que el proceso aquí descrito representa algún esquema de lo que comúnmente suele suceder. La experiencia demuestra no sólo que los alquimistas estaban sumamente inseguros con respecto al orden de sucesión de las situaciones singulares, sino que también en la observación individual ocurre una multiplicidad casi inabarcable de variaciones, así como una extrema arbitrariedad en la sucesión de las situaciones, dentro de una coincidencia general en los hechos fundamentales. Una ordenación lógica o siquiera una posibilidad de ordenación conforme a nuestro modo de pensar parece hallarse por lo pronto fuera de nuestro alcance. Lo cierto es que nos movemos aquí en la esfera de las singularidades incomparables e individuales. Un proceso semejante bien podrá ser ordenado de algún modo con el auxilio de ciertas categorías muy estrictas, y descrito, o al menos indicado con las correspondientes analogías, pero su esencia más íntima es la singularidad individual de la vida vivida, que nadie capta desde fuera, sino que es intuida desde dentro por aquel a quien le importa. La serie de imágenes que nos sirve de hilo de Ariadna es una de tantas. Esto es, que aún cabe presentar numerosos esquemas capaces de representar el proceso transferencial de maneras diferentes, pero ningún esquema estaría en condiciones de expresar íntegramente la totalidad infinita de las variantes individuales, todas las cuales poseen su razón de ser. Considero patente que, siendo así las cosas, la tentativa de una representación compendiada es ya una atrevida empresa, pero la importancia práctica del fenómeno es tan grande que la tentativa se halla justificada, aun cuando su imperfección pueda dar pie a malos entendidos. Nuestra época es tiempo de confusión y desorden. Todo se ha tornado problemático. Lo mismo que solía ocurrir siempre en circunstancias semejantes, los contenidos de lo inconsciente presionan en los límites de la conciencia a fin de compensar su difícil situación. Vale la pena, en consecuencia, observar cuidadosamente todos los fenómenos limítrofes, por oscuros que parezcan, para descubrir en ellos los gérmenes de nuevas ordenaciones posibles. El fenómeno de la transferencia es sin duda alguna uno de los síndromes más importantes y significativos del proceso de individuación, e implica algo más que mera inclinación o aversión personal. Debido a sus contenidos y símbolos colectivos, excede con mucho a la persona y toca lo social, recordando las vinculaciones humanas más altas, que del modo más lamentable echa de menos nuestra actual orden, o mejor dicho, desorden social. Los símbolos del círculo y de la cuaternidad, tan peculiares del proceso de individuación, por una parte señalan en el pasado un originario orden primitivo de la sociedad humana, y por otra indican en el futuro un orden interior del alma, como si ésta fuera el instrumento ineludible de la organización de la comunidad cultural, en contraste con la de hoy tan ponderables organizaciones colectivistas que acumulan semihombres inmaduros. Organizaciones semejantes solo poseen un sentido cuando el material que quieren ordenar sirve para algo. Pero el hombre masificado no sirve para nada, puesto que solo es una simple partícula que ha perdido el sentido del ser del hombre y con ello también el alma. Lo que falta a nuestro mundo es el enlace anímico, y eso no lo puede reemplazar ningún gremio, ninguna comunidad de intereses, ningún partido político, ningún Estado. No es de extrañar, pues, que no sean los sociólogos, sino más bien los médicos, los que primero y con más claridad llegan a sentir las verdaderas necesidades del hombre, pues son ellos, como psicoterapeutas, quienes más directamente se ocupan de las penurias del alma humana. Sí, por tanto, mis conclusiones generales coinciden casi punto por punto con las ideas de Pestalozzi. Ello radica fundamentalmente no en un conocimiento especial de los escritos de este gran educador,
sino en la naturaleza de la cuestión, es decir, en la comprensión de la esencia del hombre.